Cuando les pregunté qué estaban leyendo, jamás esperé tantas respuestas. Pero entre todas estas respuestas, muy pocas eran de escritores independientes. Es por eso que decidí salir a caminar y ver dónde encontramos a los escritores independientes de nuestro país. Bienvenidos a un programa grabado íntegramente con tecnología celular. Esto es Lee Sin Cesar. Bienvenidos al octavo capítulo de Lee Sin Cesar. Hoy día no voy a estar yo solo comentando los libros, sino que vamos a hablar directamente con su escritor. Es el momento de hablar de Corta y de Migrante, dos libros que tienen un arraigo social bastante potente. Su escritor es Felipe Reyes, y lo vemos aquí, en este capítulo de Lee Sin Cesar. Felipe, cuéntanos, de partida, ¿cuántos años tienes tú? 40 cumplí ahora. 40 años. Sí. ¿Y cuándo empezaste este año por escribir? La verdad es que primero uno parte leyendo, ¿no? Como lector. Yo creo que ahí es el primer... ahí se enciende la chispa, como con la lectura. Y me acuerdo haber leído dos libros que me volaron la cabeza cuando tenía 13, 14 años. Igual chico. Súper chico. Como para leer, ¿no? Claro. Como que uno Sí. de repente de chico no lee mucho, no pesca los Y libros que llegaron así como por amigos, muy de rebote. Y uno es de un escritor alemán, que es un premio Nobel, que se llama Opiniones de un payaso. Y El extranjero, de Albert Camus. También soy muy fanático de toda esa literatura, de lo que llaman la generación del 38, que me gusta mucho, que es una literatura social fundamentalmente. ¿Tú partiste cómo? ¿En el colegio escribiendo? Claro, en un cuaderno, sí. Sí, de hecho a veces encuentro cosas escritas así, no sé, pues hace más de 20 años y con una falta de ortografía, por ejemplo, cosas así como ideas muy horribles, pero... ¿No has rescatado de esas ideas y pensar en No. reformularlas y ponerlas otra vez? Claro, no, curiosamente eso que he encontrado, más que cuentos, son como... Es muy ridículo, porque son como pensamientos, más que como que tener una idea narrativa así. Claro, son como esbozos de historia, pero también porque en algún momento pensaba hacerlas video, ¿no? Como un cortometraje, me gustaba mucho eso. Yo creo que es posterior igual, las ganas de escribir. Creo que es como una acumulación de literatura. Creo que viene de ahí, como esa acumulación de literatura en algún momento salió, de lectura quiero decir, salió el libro, porque por ejemplo Nacimiento me demoré mucho en hacerlo. Es una investigación, entonces tuvo guardado como 4 años, 5 años, donde no le puse le quité ni una coma. Ah, o sea, estuvo ahí ya. Claro, y después lo retomé. Pero Nacimiento a la vez me dio el impulso y me dio confianza. Cuesta eso. Eso fue lo que pasó. ¿Qué lees tú los escritores que están iniciándose, que están en esta duda de escribo, intento, lo hago, no lo hago? Yo les diría que tienen que lanzarse, ¿no? Yo creo que uno aprende en el camino, pero sin olvidar leer. Yo creo que eso es lo primero. Encuentra en los libros la forma de contar, la que le queda más cómoda. Desde dónde, lo que sería como dónde poner la cámara. Perfecto. ¿No? O sea, yo quiero contar, esta es la historia, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo lo cuento? ¿Desde dónde? Entonces creo que todo eso uno lo puede encontrar en los libros. Hola, soy Felipe Reyes y estamos en Leer Sin Cesar conversando en general, sobre mis libros y sobre todo. Lo interesante es que en los últimos 5 años hay una especie de boom de editoriales independientes, hay ferias también para eso, y eso ha servido para que mucha gente publique, mucha gente que antes a lo mejor no podía hacer un libro, porque también va de la mano con la tecnología. Antes hacer un libro era muy complicado, había que tener mucha plata. Ahora, gracias a la impresión digital, es posible hacer un libro con muy poca plata. Yo creo que todo este tema de los blogs, por ejemplo, las páginas web, permiten que uno suba sus cosas y ¿A ti pueda nunca tener... te picó el bichito? De decir, me No. meto a la internet para... Yo soy de una generación, claro, no soy nativo digital, o sea, yo no... Soy más viejo, entonces no crecí con internet, es como un mundo que fui descubriendo después. Todavía después. sonaba... Claro, de los computadores que todavía el reloj se movía cuando pensaba. Claro, cuando cargaba la foto, 2 días Claro. cargando una foto. Claro, yo soy de Messenger, de ICQ, eso, de claro, esos años. de Fotolog, de Claro, eso, entonces... costaba en ese entonces dedicarse quizá... Claro, entonces es otro mundo. La tecnología y todo, creo que también abre un campo muy interesante, porque yo, por ejemplo, estoy pensando en la próxima novela, hacer la novela que tenga un soundtrack, o sea, que haya música, cosa que tú puedas leer la novela y a la vez escuchar, la novela tenga una música asociada. Claro, entonces tú puedas, por ejemplo, hacerlo libro digital
Entonces si tú lo tienes en un iPad, en un tablet, que vaya sonando tengas la opción obviamente para cortarlo si te carga la música Claro. que está ahí. Y en Migrante abres el relato, digamos, abre parte de la historia con un trozo de una canción de un rapero bastante conocido que se llama Portavoz, que Claro. es parte de un grupo salvaje de Cibel, ahora Claro. hace una carrera en solitario. ¿A ti te gusta el tema de la música y la escritura? ¿Crees que tiene ligazón o necesariamente no es así? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, hay pequeños guiños en lo que yo he escrito a letras de temas. No solamente, por ejemplo, cuando escribí Corte, en el tiempo en que estaba haciendo Corte, estaba escuchando mucho un disco, el disco solista del cantante de Blair, por ejemplo, de Damon Albarn, que es un disco muy tranquilo. Sí. Entonces, ese libro tiene esa música, por ejemplo, en mi cabeza. Y hay ciertas frases muy pequeñitas que están en el libro que son parte de las letras. Y claro, Migrante estaba escuchando harto rap, por ejemplo, en ese momento. Ya. Sí, Y por eso entonces condensaste... me parecía, claro, súper coherente, porque también, ojo, tiene que ver con que el tema de la migración es un tema que viví personalmente, entonces me tocaba de otra manera y a la vez ver que en Chile es una papa caliente. Yo creo que el tema de la inmigración tiene un apellido, ¿no? Y hay que aclararlo, y ese apellido es la inmigración pobre, porque finalmente todo este tema tiene que ver con los pobres, ¿no? O sea, no es los migrantes son los haitianos, son 4 o 5 países, el resto son extranjeros, ¿no? O sea, ya ahí hay una... Claro, ahí hay una categorización y estamos hablando del migrante pobre, porque el migrante que viene y se instala acá con un buen puesto de trabajo no es tema, eso no es tema para nadie. El chileno que sale, en su mayoría también es el chileno pobre, clase media, que somos el 99% de este país. Que probamos suerte Claro, a ver si claro. funciona o no. Claro, entonces yo también hice lo mismo, viví lo mismo, viví ambas situaciones de estar legal en un país y estar ilegal. Entonces tenía que ver con eso un poco. También hay un cuento de un haitiano en la Sí, al segunda final. edición, Sí, claro. En la segunda parte hay una... Claro, que es la barrera idiomática. Es como un poco en primera persona la relación del haitiano con, Claro. en este caso, con las personas que lo están Claro, que revisando el papeleo y todo. que el tema de la barrera idiomática, porque yo me fui a vivir a un país de habla inglesa y yo tenía un inglés de Tarzán, o sea, como y window y the door y nada más. Chao. Que es el inglés como del colegio, muy de colegio público, entonces muy malo, no. Y claro, ahí me di cuenta que no sabía nada, po, y me sentía un estúpido a veces tratando de entender instrucciones trabajando. Entonces tiene que ver con eso, con la barrera idiomática. ¿Sientes tú que como es escritor complicado. es necesario que tengas vivencias para plasmarlas en un libro? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que precisamente lo bueno que tiene la literatura es poder ponerse en otra piel, ¿no? En otros zapatos, a través de un proceso de investigación, de entrevistas. No, yo creo que no necesariamente. Yo creo que no, uno solamente tiene que escribir de lo que conoce. Puede inventar. El tema es el resultado, pues ahí ya es como queda, pero yo creo que no. Yo creo que no es prohibitivo, digamos, solo a lo que uno conoce. Soy Felipe Reyes y estamos en Leer Sin Cesar conversando sobre literatura y sobre cualquier cosa. Estos son como mi segundo y tercer libro. El primero es un libro que es una investigación, que no tiene nada que ver, no es ficción, y es sobre un editor, sobre un histórico editor que es como el padre del libro en Chile, que es Carlos George Nascimento, de la editorial Nascimento. Lo próximo más real es una antología que aparece ahora en septiembre, que es una antología que reúne a 12 autores escribiendo sobre la inmigración. Eso es lo que viene. ¿Crees tú que el tema de la migración es un tema que le falta mucho por tratar en nuestro país? Yo creo que sí. Lo interesante va a ser cuando leamos una novela de un inmigrante. Claro. Quiero decir, por ejemplo, Que escriba directamente... un tipo que haya crecido acá, que haya ido al colegio acá, que se haya educado, que viva esta dualidad entre su casa y la cultura en la que se desenvuelve. No sé, creo que eso todavía está por venir y va a ser interesante. Felipe Reyes, escritor de Corte, de Migrante, ya nos contó de sus novedades. En los próximos minutos les cuento cuál va a ser el concurso de este capítulo. El último capítulo en esta primera temporada, abriendo lo que sería la segunda. Esto es Leer Sin Cesar. Se pueden llevar el libro Corte de Felipe Reyes, además del tazón de los amigos de la tiendita de Tristán, que esta semana le corresponde a Cortázar, y la música que justamente musicaliza este capítulo puede estar en sus manos. ¿Cómo lo hacen? Tienen que comentar con el hashtag Leer Sin Cesar. Este fue el 8º capítulo y último de esta primera temporada. Los dejo invitados e invitadas para la segunda temporada de Leer Sin Cesar. Nos vemos.